Vamos a abrir nuestras Biblias en Primer Libro de los Reyes, capítulo 18, verso 3. Primer Libro de los Reyes, capítulo 18, verso 3. Y ahora vamos a estar hablando de un personaje de la Biblia no muy conocido. Su nombre es Abdías. Abdías era el mayordomo del rey Acab. Y vemos de que en esta historia, muchos de nosotros conocemos esta historia, ¿no? De Elías, de que Dios había escogido a este profeta para llevarle la palabra al rey Acab, un rey muy malo. Y vemos de que Dios escogió a Elías para llevarle la palabra de Dios a este rey. Y vemos que fue tanto que Dios hizo con este rey, que Dios lo amaba mucho, igual que a cada uno de nosotros. Y vemos de que Dios que llevarle una palabra a este rey, y él no hizo caso. Y vemos de que fue tanta la insistencia que hizo con él, que llegó un tiempo que tuvo que mandar Dios una sequía. Y esta sequía duró ¿cuánto? 3 años. Y vemos de que Dios otra vez le mandó llamar a este profeta Elías. ¿Y qué le dijo? Vamos a leer el verso 1 que dice. Dice, pasó mucho tiempo y 3 años después llegó palabra de Jehová en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El siguiente verso. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Vemos de que había una sequía muy grave aquí en Samaria, que era la capital del reino del rey Acab. Y habían pasado 3 años de que no llovía. Y pues consecuencia de eso, pues no había que comer. Y vemos que la comida ha estado bien cara en ese tiempo. Pues no había que comer. Y vemos que aquí cuando no llueve, pasa luego 3 semanas, un mes y medio. Y cómo se pone bien caliente, el calor insoportable. Y no quiere estar ni afuera porque está muy caliente. Vemos ahora, imaginémonos, 3 años sin que llueva, sin que haya rocío. Cómo debe haber estado ahí la tierra toda árida, sin nada, bien feo. Pero vemos en el ámbito espiritual. Estaban ellos atravesando una sequía, pero nosotros podemos estar atravesando una sequía, pero espiritual. ¿Y cómo podría ser esto? Cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de asistir a la iglesia, podemos nosotros estar atravesando una sequía espiritual. No necesariamente tiene que ser 3 años como el pueblo de Israel, pero puede ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas o hasta un mes o hasta más que hemos dejado nosotros de acercarnos a Dios y podemos nosotros estar viviendo una sequía espiritual. Que sigue diciendo la palabra de Dios, el verso 3 dice, Acab en Samaria su mayordomo. Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era muy temeroso de Jehová. Vemos de que Acab tenía un mayordomo y este mayordomo, ¿cómo se llamaba? Abdías. ¿Qué es lo que hace un mayordomo? Bueno, pues un mayordomo en la casa de un rey se encarga, hay una fiesta, hay un banquete, pues él se encarga de organizar eso. Eso es lo que hacía Abdías. Tenía que salir el rey en su caballo, Abdías arreglaba el caballo. Tenía el rey a arreglar los jardines, iba Abdías a arreglar el jardín. Había un problema, algo no muy grave en el palacio, lo arreglaba Abdías. Eso es lo que hacía Abdías. Y vemos de que ese era el trabajo que hacía Abdías. Y el significado del nombre de Abdías significa siervo de Dios o adorador de Dios. Eso era lo que era Abdías, era un siervo de Dios. Dios lo había escogido para un propósito especial. ¿Cuál era ese propósito? Y ser luz y ser la diferencia en el palacio. En el palacio del rey, y no con cualquier persona, sino contra el rey Acab y con la reina Jezabel, que eran de las personas más malas, esa mujer de las mujeres más malas que ha estado en este mundo. Vemos que ahí, con cualquier desliz, porque ya los mirabas mal, ya te mandaban a matar ahí. Y vemos de que con esas personas le tocó trabajar a ellos. No era fácil. Imaginémonos de que hay cualquier cosa que uno haga mal, aunque los vea uno mal, ya te mandaban a matar. Vemos que era algo muy, muy difícil ahí. A lo mejor era la única persona que él temía a Dios, nos dice la Biblia. Pero lo que sí dice es que él era muy temeroso de Dios. Una persona que seguía a Dios fielmente. Y vemos de que de igual manera, a lo mejor nosotros no estamos trabajando en un palacio de un rey o de un presidente, pero sí, Dios nos está quiera que estemos. Estamos llamados a hacer la diferencia donde estemos. Ya sea los que estamos en la escuela, hacer la diferencia en la escuela, en el trabajo, hacer la diferencia. Y en nuestra propia casa, ser diferentes. Así como era el siervo de Dios, Abdías. Y vemos que cuán grande era el amor de Dios, de que Dios le dio muchas oportunidades al rey Acab. No solamente le puso al profeta Elías, que le hablaba de Dios afuera, sino Dios le mandó a este siervo de Dios que se llamaba Abdías.
Y Abdías vivía en la casa, para el colmo del rey, él vivía en su casa. Si ahí tenía que escuchar a Dios por medio de Elías afuera y aparte adentro en su casa con Abdías. Y vemos que así era. A lo mejor cuando Acab iba a tomar una decisión, ahí estaba su mayordomo, su consejero, le decía, no, rey, esto no está bien, a Dios no le iba a gustar esto. Ahí estaba siempre insistiéndole y hablándole de Dios al rey Acab. Ya si él no lo escuchaba, ya era problema de Acab, pero él hacía su parte. Y de igual manera, así Dios es con nosotros. Dios nos llama de muchas maneras, al igual que lo hacía con Acab. Y no es nomás 2 veces, sino un montón, hasta que nosotros nos acercamos a Dios. Ya es como Acab, ya depende de nosotros si queremos escuchar o no. Pero vemos que sigue diciendo la parte del verso 3, la parte final dice, Abdías era muy temeroso de Jehová. O sea, era en gran manera, no nomás era seguidor de Dios o lo temía, sino en gran manera. Vemos que en la Biblia dice eso de muchas personas, pero de él, de esas, dice pocas en gran manera. No nomás seguía a Dios, sino en gran manera. Qué bendición sería que Dios podría decir eso de nosotros, que si somos un ejemplo, que diga, Iris es fiel seguidora de Dios en gran manera. O diga, hermana Rosa María sigue a Dios en gran manera. Qué bendición sería eso. Que diga así Dios de nosotros. Y vemos de qué es lo que hacía esta persona Abdías. Abdías le gustaba orar, Abdías le gustaba leer la palabra. Abdías siempre que había algo en la iglesia, él estaba ahí presente. Eso es lo que hacía una persona que es fiel seguidora de Dios. ¿Qué sigue diciendo la historia? Dice, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50 y los sentó con pan y agua. Vemos de que no solamente Abdías usó su cargo de mayordomo, porque él tenía dinero, pues un mayordomo, ¿cómo va a estar pobre? Él tenía dinero. Ni modo que el que esté en la Casa Blanca esté pobre, ¿no? Que esté ahí ayudándole a Trump va a estar pobre, pues no. Eso no queda bien. Vemos de que Abdías tenía dinero. Y no solamente eso, sino que él usó su puesto para ser de bendición. Otro hubiera sido en su lugar, hubiera dicho, no, esos profetas que se las arreglan como ellos puedan. Yo tengo dinero, pero ellos qué. Pero vemos de que él no pensó así, sino él le dijo, pues con lo que Dios me ha bendecido, Dios me va a bendecir más. Si Dios me da de comer aquí, pues ¿qué me va a dejar que alimente a 100 personas? Y vemos de que él ha de haber llegado a ver a estos profetas, a lo mejor estaban desanimados, a lo mejor estaban desanimados o tristes de que, pues, ¿quién nos iba a agüitar no que te quieran matar? Y a lo mejor estaban tristes, y Abdías los fue a buscar. Le dijo, no, fíjense que Dios me ha provisto, ustedes saben, yo trabajo en el palacio y pues yo tengo dinero y tengo una propiedad y tengo ahí unas cuevas. Y no solamente les voy a dar donde vivir, sino les voy a dar de comer, les voy a dar de tomar agua. Vemos qué bendición tuvo Abdías. Y vemos de que no solo como él le proveyó de alimento hasta 100 personas y luego más que eran hombres, pues nosotros como hombres comemos un montón, siempre tenemos hambre. Y pues imagínense darle de comer a 100 hombres, ha de haber sido mucho, aparte de la familia que él tenía. Pero vemos que como él puso sus bienes, los puso al servicio de Dios, Dios nunca lo dejó. Nunca dice aquí en la palabra que Abdías se quedó un día sin de comer, y mucho menos los profetas tampoco. Así nosotros, a lo mejor no estamos ricos como Abdías, pero sí con lo mucho o poco que tengamos, siempre ayudar a alguien, ¿no? Cuando alguien ocupe un rayo o X favor, ¿no? Nosotros siempre acercándonos a él y decirle, no, pues sí, te vamos a ayudar, o cualquier favor que ocupen para nosotros hacerlo un bien siempre. O también cuando sirvamos a la iglesia, no todos tienen el mismo don, ¿no? Aún les saben a la computadora, otros no, pero siempre estar dispuesto a servir a Dios como lo hacía este siervo de Dios, Abdías. Y vemos qué grande bendición tuvo Abdías, ¿no? Que fue a ver a estos profetas y a lo mejor estaban ellos tristes y se los llevó a una cueva, ¿no? Pero ahí también Dios nos habla que a lo mejor no hay profetas hoy en día, no tenemos un profeta, ¿no? Pero sí tenemos a un vecino, a un amigo, un familiar que está triste o puede estar en la cueva de la enfermedad y puede estar enfermo o trabajando un problema, y ahí nosotros hoy en día tenemos más posibilidad que ellos porque tenemos un teléfono, podemos mandarle mensaje o llamarle a alguien, decirle de que no está solo y que Dios está con ellos. Una llamada, pues no, pues nosotros estamos más posibilidad que en ese tiempo. Podemos, nomás estamos a un teléfono de distancia. Le podemos llamar y ya con eso ya es suficiente, y poder llegar a esa cueva que está tratando esta persona. Puede ser un problema o algo en la escuela uno sabe que los problemas que tienen las personas, y cuando uno platica con ellos se da cuenta de cómo está su vida. Y así debemos de ser, así como lo hizo Abdías.
llegó en el momento más indicado a la vida de estos profetas. A lo mejor ellos estaban bien agüitados y ahí llegó Abdías. Así nosotros tenemos que ser ese Abdías y llegar siempre a la vida de las personas. Que sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 6, dice, y dividieron, el verso 5. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso encontramos pasto, con que conservar con vida a los caballos y a las mulas. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue solo por otro. Vemos de que el rey Acab aquí conocía a sus súbditos, conocía a sus trabajadores. Y de todos los que él tenía, a lo mejor la mayoría de ellos nadie seguía a Dios y decían lo mismo que él hacía. Pero había uno, ese era Abdías, su mayordomo. Y él sí seguía a Dios. Y vemos de que, ¿qué fue lo que hizo él? Vemos de que ya no estaba preocupado el rey Acab, ¿no? Porque la gente no tenía que comer, pero pues Acab sí, pues él era el rey. ¿Cómo le iba a tener por qué comer? Pues era el rey. Y si se le había acabado, pues, como nosotros sabemos, siempre ellos tienen almacenes grandes y ellos tienen que comer. Y si se acababa la comida, pues no había problema. Él la mandaba a traer a un mensajero, ve y háblame al rey fulano que yo quiero comida. Y llegaba comida, pero iba a llegar. Vemos de que ahí no había problema para el rey, pues él tenía dinero. Ya la gente, pues normal, pues tarde o temprano se te iba a acabar la comida. Vemos que ahí cómo era la preocupación del rey. No, a la gente no le importaba. Lo que le importaba eran sus caballos, sus bienes que él tenía. Eso era lo que le importaba al rey. Porque nosotros sabemos que hay caballos que valen millones de dólares y los que él tenía no creo que eran de esos de $100, han sido de esos de que valen millones. Y vemos de que ahí el rey se había acabado la comida y se llevó. Y habían sido dos personas escogidas por Dios, Abdí y el rey Acab. Pero vemos la diferencia. Uno decidió escuchar la voz de Dios y otro no. Abdías decidió escuchar la voz de Dios. Y vemos aquí que él sabía que ella no tenía la bendición de Dios, pero ¿qué hizo el rey Acab? Dijo, pues yo no la tengo, pero yo sé que Abdías sí la tiene. Si yo voy solo a buscar pasto, no voy a encontrar pasto, yo no voy a encontrar. Pero sabía que Abdías sí iba a encontrar. Él tenía la bendición de Dios. Y vemos de que cuando alguien tiene la bendición de Dios, todo puede estar mal, pero él va a encontrar lo que él va a buscar. Y vemos de que aquí se han de haber ido por el desierto ahí. Y vemos de que se han de haber llevado a Abdías, ¿no? Y se ha de haber ido acá por el lado izquierdo y Abdías por el derecho. Porque dice dice aquí la Biblia que se separaron los dos por un camino diferente. Vemos que a lo mejor iba el rey Acab ahí, como cualquier persona, ¿no? Que conoce a Dios, pero se ha alejado. Ahí todo enojado y todo diciendo, no, por la culpa de Dios, que ya Dios me castigó y que no encuentro pasto. Y maldiciendo, dijo, aquí me encontrarías, aquí lo mato. Por la culpa de él estamos trabajando todo esto. Y pues bien enojado, que por la culpa de Elías, como siempre sabemos, nosotros siempre echamos la culpa a alguien, nunca tenemos la culpa a nosotros. Y vemos de que ahí va el rey Acab de haber ido ahí, todo enojado y maldiciendo a todo el mundo. Del otro lado de la historia, iba Abdías ahí del otro lado. A lo mejor iba Abdías ahí cantando, llorando a Dios. No, Dios, ayúdame a que pueda encontrar pasto para ser de bendición para el rey. Aunque el rey no lo merecía, pero sabía que Dios le iba a bendecir a él y iba a bendecir al rey Acab también. Ahí va Abdías ahí orando y cantando para que pudiera encontrar pasto. Pero vemos que lo que encontró Abdías fue algo mejor que el pasto. ¿A quién encontró? Vemos que él sigue diciendo en el verso 7, cuando Abdías por el camino se encontró con Elías. Al reconocerlo se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú Elías, mi señor? Vemos de que se encontró algo mejor, se encontró al profeta de Dios, se encontró a Elías. Que sigue diciendo qué pasó aquí en esta historia, dice, yo soy, ve y dile, ¿no eres tú Elías, mi señor? Yo soy, ve y dile a tu amo. Aquí está Elías, le respondió él. Abdías contestó, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de acá para que me maten? Vive Jehová, tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondía, no está aquí, hacía jurar a reinos y a naciones que no te habían hallado. Y ahora tú dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego de que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y cuando yo vaya a dar la noticia a Acab, él no te hallará y me matará. Pero tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí en cuevas a 100 de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los mantuve con pan y agua. Vemos aquí cómo Dios puso que se encontraran estas dos personas, ¿no? Cuando hay dos personas que siguen a Dios, Dios siempre va a hacer que crucen en camino.
Vemos de que ahí eran dos siervos de Dios, el profeta y Abdías, el siervo de Dios. Hizo Dios que se juntaran ellos no planearon que se iban a ver y Dios hizo que se juntaran. Así pasa también con nosotros hoy en estos tiempos. Bueno, pues a mí sí me ha pasado. Como hace un año o 2 años, aquí vino un joven, ¿no? De la ciudad de Houston. Y empezamos a platicar, no, pues ¿de dónde vienes? No, dijo, de tal iglesia de Houston. Y no, pues, no, qué bien. Y empezamos a platicar, ¿no? Pues también era joven y pues empezamos a platicar pues del fútbol, pues a la mayoría de los hombres les gusta pues el fútbol. Y pues ahí se dio la plática y pues también hablamos, ¿no? Pues y estamos a platicar, no, pues yo sirvo en tal área en la iglesia. Dijo, no, pues yo también. Y pues se dio qué coincidencia, ¿no? Que los dos servíamos en la misma área, en el multimedia, y pues ahí pues más se dio la plática y pues ahí, pues como los dos entendíamos de lo que estábamos hablando, pues, y nos gustaba las dos, la computadora y todo eso, pues ahí compartimos muchas ideas de que él hacía en su iglesia, lo que yo hacía y pues ahí intercambio, no, pues a mí lo que me funciona aquí en esta iglesia, pues yo hago esto, y no, pues a mí esto. Y pues ahí se dio la plática, ¿no? Así de haber estado con el profeta Elías y con Abdías. Se han de haber podido a platicar, no, hombre, pues a mí cómo me bendijo a mí en la sequía, que Dios me mandaba cuervos allá al arroyo Querid, y Dios después de ahí me mandó que me dieran de comer, y después me mandó a Sarepta. Allá Dios me puso una viuda y ella me alimentó. Dijo, no, pues a mí también Dios me dio la posibilidad de darle de comer aquí a los profetas, y no solamente eso, les di donde vivir. Así debe haber sido la plática entre estas personas. Y vemos que sigue diciendo aquí la palabra de Dios, dice. Abdías le contestó, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de acá para que me mate? Y vemos de que aquí se encontraron y pues Elías sabía que Acab lo estaba buscando para matarlo, no para felicitarlo, porque si lo iba a encontrar, lo iba a matar. Y vemos de que así se dio la plática, y vemos que cuando Abdías le dijo acá a Elías que lo quería matar, y él le dijo que aquí estaba, que le fuera a decir acá que aquí estaba. Y vemos de que Abdías conocía que el mismo Dios con el que hablaba y con el que seguía, era el mismo que seguía Elías. Él sabía que con ese Dios que él hablaba, era el mismo que hablaba con Elías. Y él sabía que cuando él fuera a decirle al rey Acab, Dios le iba a hablar a Elías que se fuera de ahí, porque lo iban a matar, no le iban a venir a felicitar, lo iban a venir a matar. Y vemos que él sabía eso. ¿Y qué fue lo que le respondió Abdías? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y cuando respondía, no está aquí, hacía jurar a reinos y a naciones que no te habían hallado. Vemos de qué Acab movió cielo, mar y tierra para encontrar a Elías. Lo mandó a buscar a donde fuera y no lo pudo encontrar. Por esos 3 años nunca lo pudo encontrar, hasta que Elías se presentó. Y vemos de qué, cómo era esto, ¿no? De que tuvo que llegar a días y se pusieron a platicar, ¿no? Y vemos de que ahí siguieron platicando, y ¿qué sigue diciendo el verso 11? Dice, y ahora tú dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego de que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y cuando yo vaya a dar la noticia al rey Acab, él no te hallará y me matará, pero tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Vemos de que ahí Abdías reconoció, Elías reconoció que Abdías también servía a Dios al igual que él. Los dos servían a Dios. Y vemos de que ahí también le dijo, y no solamente sirvo a Dios desde ahorita, ya de grande, ya de adulto, desde joven, a mí me ha gustado estar sirviendo a Dios. Me ha gustado leer la Biblia desde joven. Me ha gustado orar desde joven. Me ha gustado ir a la iglesia desde joven. Vemos de que Abdías siempre desde su juventud servía. Siempre desde su juventud le hablaba a las personas de Dios. Era diferente desde joven. Hacía la diferencia desde joven, no nomás de adulto. Abdías fue diferente. Y vemos de qué sigue diciendo aquí la palabra. Dice, no te han contado, mi Señor, lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí en cuevas a 100 de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los mantuve con pan y agua. Vemos de que aquí, pues en ese tiempo no había Instagram, Snapchat, nada de eso. Pues cómo le iba a contar a él de que lo que había hecho, ¿no? Y vemos de que ahí se pusieron a platicar y le dijo, tú no sabes de que Dios me dio la bendición a mí de poder también, ha de haber contado Elías, no, fíjate que yo estuve, en estos 3 años Dios me mandó al arroyo Querí, de ahí Dios me mandó unos que me dijeron pan y agua, y después me mandó a Sarepta.
Y ahí pasaron 2 grandes milagros. Esta viuda tuvo que comer por estos 3 años, y no solo eso, sino que también Dios me dio la bendición de yo poder también resucitar la vida de su hijo. Lo resucitó con el poder de Dios. Y vemos que también le ha de haber dicho, no, no, espérate, también yo sirvo a Dios. No igual que tú, pero también. Dios me dio la bendición de trabajar con el rey, pues tengo un dinero y pues yo también hice mi parte. Le di de comer, los tuve en esas cuevas a estos profetas. Y vemos de que ahí también está para hoy en día nosotros. A lo mejor no todos podemos estar así como Elías, que Elías era un profeta que iba a predicar y le hablaba a todo el mundo de Dios. Todo el mundo conocía a Elías. ¿Quién no conocía a Elías? Y así hoy en día no. Pues Elías puede ser un pastor, el hermano que predica arriba. Ese es un Elías, el que todo el mundo lo ve. Pero nadie ve a ese Elías que está dando la bienvenida, o está allá en las cámaras, allá transmitiendo. Nadie ve eso. Pero vemos de que los dos hicieron una gran parte en la obra de Dios. No importa si tú sirves a Dios aquí arriba, que todo el mundo te ve, o allá abajo, donde nadie te ve, pero Dios sí ve. Y vemos de que eso era lo que hacía Elías, que sigue diciendo la palabra de Dios, dice, y ahora dices tú, ve y dile a tu amo, aquí está Elías, ¿quieres que me mate? Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Sigue diciendo el verso 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, le dio el aviso, y Acab fue a encontrarse con Elías. Vemos de que ahí le dijo, se dio la plática y le dijo a Elías que él aquí iba a quedarse y lo iba a esperar. Y que fuera a decirle al rey Acab que aquí él estaba. Vemos que se debe haber puesto que ahí Elías entendió, y él entendió que si él se iba, que si dejaba a Abdías irse, él se iba a ir. Y entendió que la vida de Abdías corría riesgo, porque como él se iba a ir, iba a matar a Abdías por mentiroso. Porque vemos de que ahí esos reyes no se pensaban si mentías o no. Si no les parecía lo que tú les decías, te iban a matar. Y vemos de que ahí él entendió que su vida estaba en riesgo y dijo, yo aquí me voy a quedar. Le dijo, vive Jehová, que yo aquí me quedo. Le hizo prometer en nombre de Dios que aquí se iba a quedar. Y ahí se quedó. Y vemos de que está debido Abdías ahí corriendo y orando a Dios. No, Dios, ya me encontré aquí a este Elías. Ahora permíteme allá gracia y que toca el corazón del rey acá para que cuando le diga no se enoje y no haga nada. Y vemos de que ahí Dios preparó todo para que Acab no llegara enojado y lo fuera a matar en vida, sino Dios preparó su corazón. Sigue diciendo el verso 17 y 18, a ver qué fue lo que pasó. Dice, cuando lo vio, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Vemos de que aquí, como nosotros sabemos, Acab le echó la culpa. Cuando luego que vio a Elías, Acab le echó la culpa a Elías. Como nosotros sabemos, nosotros nunca tenemos la culpa, siempre echamos la culpa a alguien menos nosotros. Eso es normal de seres humanos, ¿no? Nunca tenemos la culpa, siempre hay un culpable. Y vemos que le echó la culpa a todos los males que estaban pasando en su reino, que pues, estaba haber quedado más pobre porque todo su dinero se lo estaba gastando para traer más comida. Debe haber gastado de lo que él pensaba. Y porque eran no nomás un año, eran 3 años sin llover y si no había comida. La comida había estado cayendo ese tiempo, a lo mejor más que un par de tenis y ropa. Pero vemos de que sigue diciendo el verso 18, dice, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Eso fue lo que le respondió Elías, que no era por la culpa de él, sino por la culpa de acá, porque él había dejado de Dios, se había ido de Dios, y por eso había llegado hasta aquí. Y vemos aquí las dos caras de la moneda. Dos personas elegidas. Abdías fue elegida y Acab también. Pero vemos ahí cuál fue la gran diferencia. Uno escuchó la voz de Dios y otro no la escuchó. Vemos que Abdías sí la escuchó y cómo Dios lo bendijo a él, y Acab no la escuchó. Y por consecuencia llegó esa sequía y afectó a su reino y afectó a su bolsillo y pues afectó a todos. No nomás por la culpa de él, pagaron todos. Y vemos de que ahí Dios siempre buscó a Acab. Acab no quería saber de Dios, pero Dios lo buscó. Vemos de que ahí, como les dije, Dios le mandó a dos personas. Le mandó a Elías que le predicara allá afuera. Él no vivía con él, lo veía de vez en cuando, pero no conforme con eso, Dios le mandó a Abdías, el siervo de Dios, que él vivía con él. Para el colmo de Acab, a lo mejor Acab no quería saber nada de Dios, y para el colmo de él, más se había enojado que tenía Abdías que siempre le hablaba de Dios. No debe haber habido ni un solo día que no le hablara de Dios, de que se acercara y lo buscara.
Y que aún así Acab no quiso saber de Dios, pero aún así Abdías le seguía insistiendo. Y vemos de que así a veces pasa con nosotros, ¿no? Nosotros no queremos saber de Dios, pero Dios siempre manda a personas. Dios puede usar a un amigo, a un vecino, a un padre de familia, a un hermano de la iglesia. O hasta incluso hoy con las redes sociales hasta te puede salir en el TikTok con un reel, algún mensaje de Dios. Ahora como están las redes sociales, a cada uno de nos ha salido por lo menos un video de esos que te habla y te dice que Dios está contigo y te anima. Y hasta Dios incluso hasta usa personas que no saben de Dios para hablarnos y darnos un mensaje de esperanza y decirnos que mejor ellos que no saben de Dios nos hablan a nosotros, da una lección. Vemos que así Dios usó y trató de hablar con Acab. Acab no quiso, eso ya fue problema de Acab, pero Dios siempre quiso hablar. Así es Dios con nosotros. Aunque nosotros no queramos oír, Dios siempre busca para llamarnos y llamarnos. Y vemos qué fue la diferencia de Abdías. Ahora al otro lado de la historia, Abdías siempre donde quiera que estuvo hizo la diferencia. Donde quiera que él estuvo hizo la diferencia. Él era diferente. Y no solamente desde adulto, sino desde joven él fue diferente. Abdías fue escogido para hacer un trabajo especial, Fue darse trabajo, ser luz en el palacio. Y desde joven él fue luz, él fue diferente. Así Dios nos llama a nosotros desde los que estamos jóvenes podemos ser diferentes donde quieran que estemos, como dice ahí el título. Diferencia donde estés. Dios nos está llamando así desde jóvenes o incluso si estamos a hacer la diferencia donde quiera que estemos. Cuando no creo que Abdías iba diciendo, no, yo soy cristiano y yo sigo a Jesús. Con sus hechos se veía que él era diferente. Con sus hechos, la forma de él, como él era, la gente sabía que él era seguía a Dios. Así nosotros no debemos decirle, no, yo soy cristiano y yo sigo a Jesús, porque habemos muchos que decimos que creemos en Dios, pero no hacemos lo que Dios dice. Y así eran días. Pero hoy, el llamado de hoy es que si nosotros hemos estado como acá, no hemos escuchado la voz de Dios, Dios nos está llamando hoy a poder nosotros escuchar la voz de Dios y hacer como Dios siempre nos va a estar llamando. Cuando nosotros no queramos, Dios nos va a llamar. Y uno de esos es hoy, pues aquí estamos. Dios nos está llamando y por X motivo o razón que venimos hoy, Dios nos llamó y pudimos llegar hoy con bien aquí a escuchar la palabra. Y Dios nos está llamando a poder acercarnos a Él. Si no hemos estado acercas bien de Dios, nos está llamando a podernos acercarnos hoy a Él. Y también de igual manera podernos convertirnos en un Abdías y ser de bendición donde quiera que estemos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra escuela y en nuestra casa, ser diferentes para poder llegar también incluso a esos profetas que estaban ahí en esa cueva escondidos. Por nosotros también ser de bendición y llegar a esas personas que necesitan una palabra de esperanza, cuando están pasando un problema de salud, por nosotros ser de bendición y llegar a sus vidas, así como lo hizo Abdías. Y donde quiera que él estuvo fue de bendición para cada una de las personas que él tuvo la oportunidad de hablarles de Dios. Vemos que ese es el llamado para cada uno de nosotros hoy en este día, poder hacer la diferencia donde quiera que estemos y poder llevarle las buenas nuevas del Evangelio, a cada una de las personas que necesitan saber de Dios, porque a muchas personas en este mundo que están tristes, que no hay esperanza, pero Dios nos está llamando puede ser esos días y llevar la esperanza a esa persona, así como en la foto, ¿no? Ese muchacho estaba desanimado, que no quería saber nada de Dios, con depresión o lo que sea, pero Dios usó a esa persona para llevar las buenas nuevas a esa persona. Y Dios nosotros nos quiere usar para hacer de bendición en la vida de cada una de las personas que están en nuestras vidas. Este es el mensaje de mañana. Vamos a ponernos de pie para dar la última canción. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no
oscuridad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Bueno, esto en mente vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, gracias por este día que nos has permitido escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros hoy en esta mañana. Esperamos que haya sido de bendición esta prédica de esta mañana y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y que también podamos ser esas días que tú quieres que seamos y ser diferentes en donde quiera que estemos. Quédate con nosotros hoy en este día y lo que resta de esta tarde. Bendícenos también. Bendice a las personas que están allá en Hot Springs. Cuídalos también, que sea de bendición esa conferencia que están allá ellos. También, de igual manera, con los que escuchaban la prédica de esta mañana, que haya sido de bendición para la vida de cada uno de ellos también. Bendícenos y quédate con lo que resta de este día. Jesús, amén. Hermanos, también vamos a orar por los alimentos.